El silencio era ensordecedor. Apartamento vacío, luz fría del monitor. Daniel estaba sentado, bañado por el brillo digital, un solitario centinela contra la oscuridad que se avecinaba. Lo sintió primero como un cosquilleo en la nuca, un frío que contrastaba con la calidez de la habitación. Algo andaba mal. Daniel, programador de profesión, vivía para las líneas limpias y la estructura lógica del mundo digital. Aquí, al menos, las cosas tenían sentido. Pero esta noche, la comodidad familiar de la pantalla de su computador se sentía diferente, extraña. Las líneas de código que escribía parecían retorcerse y contorsionarse, transformándose en formas grotescas antes de volver a su lugar. Sacudió la cabeza, tratando de despejar la niebla de inquietud que se había asentado sobre él. Era estrés, se dijo a sí mismo. Había estado trabajando demasiado duro, exigiéndose demasiado. Un descanso, eso era lo que necesitaba. Pero incluso cuando el pensamiento se formó en su mente, una ola de mareo lo invadió, y los bordes de su visión nadaron. La habitación a su alrededor parecía deformarse y distorsionarse, los muebles familiares adoptando un aire amenazante, casi depredador. Su reflejo en la pantalla vacía del computador ondulaba. La cara que le devolvía la mirada ya no era la suya. Era una caricatura grotesca, retorcida en una sonrisa burlona. El miedo, frío y agudo, atravesó la neblina de su confusión. Esto no era solo estrés, esto era algo mucho peor. Trató de levantarse, de alejarse de la pantalla, pero sus extremidades se sentían pesadas, sin respuesta. El pánico creció dentro de él, ahogándolo. El aire se volvió denso y cerrado. La habitación parecía encogerse a su alrededor. Estaba atrapado. El monitor parpadeó de nuevo, la distorsión extendiéndose como un virus. Imágenes, grotescas e inquietantes, destellaban en la pantalla. Caras, retorcidas y gritando, se extendían desde el abismo digital, sus ojos ardiendo con una luz fría y malévola. Daniel cerró los ojos con fuerza, tratando de bloquear las horribles visiones. Pero las imágenes estaban grabadas en el dorso de sus párpados, impresas en su mente. Todavía podía verlas, incluso con los ojos cerrados. Bailaban ante él, burlándose de su terror, deleitándose con su miedo. Sintió un grito formándose en su pecho, un grito primario de terror y desesperación. La habitación giraba ahora, un vértigo de luz y sombra. Se sintió caer, cayendo de cabeza en el abismo digital. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo tragara por completo fue su propio reflejo en la pantalla. La cara distorsionada ahora contorsionada en una sonrisa triunfante. Estaba perdido. La oscuridad era absoluta, sofocante. Se sentía como si se estuviera ahogando, asfixiándose en un mar de tinta negra. El tiempo perdió todo significado. No supo cuánto tiempo vagó en ese abismo, rodeado por los ecos de su propio miedo. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, la oscuridad retrocedió. Se encontró mirando una extensión blanca, un lienzo en blanco que se extendía infinitamente en todas direcciones. Desorientado, trató de levantarse, pero su cuerpo se sentía pesado, lento. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba atado, sus muñecas y tobillos sujetos por cadenas azules brillantes. El pánico lo recorrió de nuevo, el recuerdo de las imágenes grotescas, las caras distorsionadas, volviendo a inundarlo. Luchó contra sus ataduras, pero las cadenas se mantuvieron firmes, la luz azul pulsando con cada movimiento. Era un prisionero en este vacío estéril y blanco, una mosca digital atrapada en una red de su propia creación. Una voz, fría y aguda como cristales rotos, cortó el silencio. Parecía venir de todas partes, y de ninguna a la vez, resonando a su alrededor en la estéril extensión blanca. «Bienvenido, Daniel», ronroneó la voz, el sonido enviando escalofríos por su espalda. «Te he estado esperando». Forcejeó contra sus ataduras, sus ojos buscando en el espacio vacío la fuente de la voz. «¿Quién está ahí?», dijo con voz áspera, la garganta seca. «¿Qué quieres?». Una risa, desprovista de humor, resonó a su alrededor. «Sabes quién soy, Daniel», dijo la voz, más cerca ahora, susurrando en su oído. «O mejor dicho, lo sabrás, muy pronto». El vacío blanco parpadeó, la extensión estéril dando paso a una vertiginosa serie de imágenes. Vio destellos de su propia vida, momentos de su pasado,
desarrollándose ante él como una película macabra. Pero estos no eran solo recuerdos. Se dio cuenta con una creciente sensación de horror. Eran versiones retorcidas y distorsionadas de su pasado, sus miedos e inseguridades magnificados, sus secretos más oscuros al descubierto. Y luego, tan rápido como habían aparecido, las imágenes desaparecieron, reemplazadas una vez más por el vacío blanco. Quedó temblando, su mente dando vueltas por lo que había visto. La voz, su torturador, lo había estado observando, manipulándolo, por Dios sabe cuánto tiempo. ¿Pero por qué? «Eres un peón, Daniel», susurró la voz, su tono mezclado con diversión. «Un juguete en un juego mucho más grande de lo que puedas imaginar». Quería gritar, enfurecerse contra su captor, pero las palabras murieron en su garganta. El miedo, frío y paralizante, lo mantenía cautivo. Estaba impotente, una marioneta bailando en las cuerdas de alguna entidad invisible. El vacío blanco parpadeó de nuevo, y un solo objeto se materializó ante él. Un computador portátil, elegante y negro, descansaba sobre un pedestal invisible. Lo reconoció al instante. Era su computador portátil, el que usaba todos los días. ¿Pero cómo llegó aquí? «Mira más de cerca, Daniel», instó la voz, su tono mezclado con una diversión cruel. «Mira lo que te espera en el abismo digital». Sección 6. El espejo devuelve la mirada. Vacilante, dirigió su mirada hacia el computador portátil. La pantalla estaba oscura, reflejando su propio rostro asustado como un espejo distorsionado. Sintió una necesidad abrumadora de apartar la mirada, de huir lo más lejos posible de este lugar. Pero algo lo mantuvo allí, clavado en el lugar. Mientras observaba, la pantalla cobró vida. Líneas de código, extrañas e inquietantes, se desplazaban por la pantalla. No reconoció el lenguaje de programación, pero podía sentir la malevolencia que irradiaba de la pantalla. Entonces, con una brusquedad que lo hizo estremecer, un rostro apareció en la pantalla. Su propio rostro. Pero no era él. Los ojos estaban mal, fríos y calculadores, como los de un depredador evaluando a su presa. La boca, retorcida en una sonrisa cruel, parecía burlarse de su terror. El reflejo habló, su voz un eco distorsionado de la suya. «No puedes escapar, Daniel», siseó. «Ahora eres mío». Sección 7. Un rayo de esperanza. El terror, crudo y primario, lo recorrió. Se agitó contra sus cadenas digitales, desesperado por escapar de la mirada de su doble. Pero sus esfuerzos fueron inútiles. Estaba atrapado, su destino sellado. Mientras observaba con horror, el reflejo en la pantalla extendió la mano, su mano atravesando la barrera digital como si fuera agua. El toque fue helado, enviando una sacudida de puro miedo a través de su cuerpo. Cerró los ojos con fuerza, preparándose para lo inevitable. Pero el golpe mortal nunca llegó. En cambio, escuchó un sonido que hizo que su corazón diera un vuelco con un destello de esperanza. Una voz, familiar y tranquilizadora, cortó el silencio opresivo. «Daniel, Daniel, ¿puedes oírme?» Sección 8. Atrapado. Abrió los ojos y a través de la visión borrosa vio la imagen fantasmal de su amiga, Sara, brillando en el aire junto a él. Su forma parpadeaba, inestable, como la llama de una vela en el viento. Nunca había estado tan aliviado de ver a alguien en su vida. «¿Sara? ¿Eres realmente tú?» Su voz era un graznido seco. «No tengo mucho tiempo», dijo ella, su voz tensa. «Logré conectar con la señal, pero él está tratando de bloquearme». Miró a su alrededor salvajemente, una esperanza desesperada creciendo en su pecho. ¿Él? ¿Quién es él? ¿Dónde estamos? «No importa», dijo Sara, su voz adquiriendo una nueva urgencia. «Estás atrapado, Daniel, atrapado dentro de la red». Sección 9. El abismo llama. «¿La red?», repitió él confundido. «¿De qué estás hablando?» «No hay tiempo para explicar», dijo ella, su forma parpadeando más violentamente ahora. «Pero tienes que confiar en mí. Hay una salida, un camino oculto. Puedo guiarte, pero tienes que escucharme». Antes de que pudiera responder, el vacío blanco a su alrededor comenzó a disolverse, los bordes deshilachados como papel quemado.
Vislumbró un remolino de colores, de formas que desafiaban la descripción, un caleidoscopio de locura que le hizo dar vueltas la cabeza. ¡Sara!, gritó, extendiendo la mano hacia ella, pero su mano se cerró en el aire vacío. Se había ido, su imagen tragada por el caos que se avecinaba. ¡No!, gritó, su voz perdida en la vorágine. Estaba solo, a la deriva en un mar de locura digital. El abismo llamaba.